Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Supongo que ya empiezan a estar aburridos de estos días de cuarentena, pero yo les advierto que esto va para largo, que al menos vamos a estar así un mes. Y como hay muchísima gente que me está diciendo, oye, Jano, ¿por qué llevas diciendo que esto va a ser un mes y no va a ser 15 días desde hace ya varias semanas? Porque en realidad todo esto ya está estudiado. O sea, la estadística y la matemática te permite predecir cuáles son los escenarios que se van a dar. Y sobre todo, y gracias a personas que pues me filtran ciertos informes, hay dos informes sobre esta situación realizados por Goldman Sachs y Morgan Stanley, que obviamente no han salido a la luz, que ellos están muy interesados, para el que no lo sepa, son grandes fondos de inversión, de los fondos de inversión más grandes del mundo, que invierten miles y miles de millones de dólares anuales y están muy interesados en saber cuánto va a durar esto y qué impacto va a tener en la economía, porque tanto para ellos como para los gobiernos nosotros no dejamos de ser numeritos y de esa forma, pues bueno, lo que hacen es estudiar estadísticamente qué es lo que pasa. Entre eso y entre lo que hemos visto ya en China y también lo que hemos visto en otros países, se pueden dar dos escenarios. Un escenario que es más complejo, que es el escenario en el que está España, es el escenario en el que también está Italia, es el escenario en el que va a estar Francia y también el Reino Unido, aunque ahora Boris Johnson ha dado marcha atrás, porque han dicho, Boris, esto de poco menos de dejarlo todo a la suerte y que esto sea selección natural va a suponer decenas de miles de muertos porque se va a colapsar el sistema sanitario. Ahora ya han dado marcha atrás y aunque llegan tarde y mal, van a volver a seguir en el escenario que está España. ¿Por qué? Porque cuando tú tenías dos opciones, cuando todo esto del coronavirus, una era empezar a anticipar el proceso que iba a suponer el coronavirus, que es lo que ha hecho, por ejemplo, países como Japón, países como Corea del Sur, países como Singapur, o podías hacer lo que ha hecho España, que es una inacción absoluta desde el primer momento, y eso tenía un riesgo de que ibas a conseguir alcanzar altos picos y de esa forma son miles de personas las que desgraciadamente van a fallecer. También les quiero decir que no se vuelvan locos cuando vean que España supera los 15.000 casos, que lo superaremos a finales de esta semana, y tampoco se vuelvan locos cuando lleguemos a los 30.000, que llegaremos. Tampoco se vuelvan locos cuando vean que hay más de 1.000 muertos por coronavirus en España, porque eso va a pasar. Esto está clarísimo, nadie tiene ya dudas sobre esto, salvo alguno que a lo mejor no se ha enterado todavía de qué va la historia, pero ¿de qué se trata? De lo que se trata es de que el sistema sanitario español pueda atender al máximo número de personas posible. Y por eso es tan importante que nosotros seamos responsables, seamos sensatos y tengamos paciencia, porque la inmensa mayoría de nosotros vamos a pasar por el coronavirus. Muchos lo pasaremos sin darnos cuenta, pero desgraciadamente otras personas sí que se darán cuenta y necesitarán esas camas y sobre todo necesitarán que el sistema sanitario esté preparado para salvar el máximo número de vidas posible. Porque ayer ya vi que cuando se murió este chico de 21 años de Málaga, desgraciadamente falleció, muchos tuiteaban, esto también mata a jóvenes, hay uno de 21 años que se ha muerto. Bueno, esa persona desgraciadamente también tenía leucemia. O sea, que no participen en el alarmismo, yo no pienso participar de eso porque me parece que es súper irresponsable, que sí, que vende más y que a lo mejor tienes más retweets, más likes, a mí eso me trae sin cuidado. La realidad es que esto ya se sabe qué es lo que va a pasar, España está en un escenario muy claro, esto va a durar un mes y dentro de un mes empezaremos a recuperar la normalidad poco a poco. Y esto lo digo porque no quiero que la gente se empiece a alarmar cuando vean que esto empieza a dispararse, estamos en la peor fase. A España le quedan 10-11 días de un alto número de contagios y luego poco a poco empezaremos a ver cómo se empieza a estabilizar ese número de contagiados y empezamos a descender. Esto lo digo porque he estado haciendo cálculos estadísticos sobre cuánto dura esto en base a estos informes de Goldman Sachs y de Morgan Stanley y también en base a lo que ha vivido China tomando las medidas que ellos tomaron y lo que está viviendo Singapur o lo que ha vivido Corea del Sur, que ellos llevan ya bastante más tiempo con este problema que nosotros. Entonces, cogiendo la información de ambos, se puede prever cuál va a ser el escenario en el que está España y cómo vamos a salir de esta. Vamos a ello. Como les digo, hay dos escenarios. Este es el primero de ellos, que es la curva que hace el número de contagios diarios en los países que no han tomado medidas, como es el caso de España, el caso de Francia, también el caso del Reino Unido, y luego está otro escenario, que es este, que es el caso de la curva que hace el número de contagiados diarios en aquellos países que sí que han tomado medidas. Por un lado está esta curva, que se llama leptocúrtica, y por otro lado esta curva que se llama platicúrtica. ¿Qué es lo que ocurre en España? Pues como no hemos hecho nada, lo que nos encontramos es aquí. Esta es nuestra situación actual. ¿Cuándo alcanzaremos el pico de número de contagios? Lo alcanzaremos dentro de 11-12 días.
y habrá entre 30.000 y 35.000 infectados. Estos serán los infectados reconocidos, es decir, gente a la que se le ha hecho la prueba porque realmente está muy mal. El caso de contagios van a ser infinitamente superiores, pero muchos de nosotros contraeremos la enfermedad y, si Dios quiere, ni nos enteraremos. ¿Cuánto tardaremos de llegar a este punto? ¿A llegar a este? Pues ese proceso es un proceso que va a durar aproximadamente 30 días. Entonces nosotros dentro de 30 días estaremos aquí. Es decir, para pasar de aquí a aquí nos queda un mes. Este es el proceso de bajada, que empezaremos a ver cómo el número de contagiados diarios cada vez es menor. ¿Por qué muchos criticábamos que no se tomasen medidas y decíamos que, oigan, esto puede colapsar el sistema sanitario? Pues bueno, en esta gráfica lo explico. Aquí vemos qué es lo que ocurre cuando el número de casos de contagiados diarios en los países en los que no se han tomado medidas. Podemos observar cómo en toda esta fase el sistema sanitario está colapsado, en toda esta fase. ¿Qué es lo que está pasando ahora en España? Nosotros ahora mismo estamos aquí y vamos a estar durante todo este tiempo hasta llegar aquí con el sistema colapsado. ¿Qué es lo que hubiese ocurrido si hubiésemos tomado medidas? Pues que la capacidad del sistema sanitario solamente en esta pequeña fase hubiese estado colapsado. ¿Qué es lo que pasa también con esto? Pues bueno, hay que tener en cuenta que esta curva, como les decía, que es leptocúrtica, tiene menos dispersión y tiene una media más alta. Sin embargo, en esta curva de aquí, que es una curva platicúrtica, lo que hay es mayor dispersión, es decir, dura más tiempo lo que es la pandemia, pero una media más bajita. Para que lo vean de forma muy clara, voy a ponerles un ejemplo histórico. Esto es lo que ocurrió en la gripe de 1918, la pandemia de 1918, en Filadelfia y San Luis. Como ustedes pueden observar, Filadelfia no tomó medidas y hizo una curva parecida a la que está haciendo España. Aquí siempre hay picos, pues aquí no se representan, pero hasta aquí llegó el pico de personas fallecidas en Filadelfia por la pandemia de 1918. Sin embargo, en San Luis sí que tomaron medidas y ven cómo la curva es muchísimo más aplanada, para que nos entendamos, y consiguieron evitar un mayor número de muertes. En Filadelfia, los muertos por cada 100.000 habitantes fueron de media de 259, mientras que en San Luis fue de 31. Otro ejemplo, que es lo que ha hecho China. Esto es lo que ha hecho China. Si nosotros representásemos tomando medidas desde el primer momento, aquí básicamente lo que sería una especie de curva así, más o menos aproximadamente sería algo así. ¿Qué es lo que ocurre? Que como China lleva haciendo esto desde el 16 de enero aproximadamente, lo que están todavía es el 16 de marzo. Esto lo he sacado del informe que publica todos los días la Comisión Nacional de Salud China. Llevan 2 meses todavía con la pandemia, sufriendo las consecuencias, con ciertas restricciones, pero han conseguido evitar muchísimas muertes. Nosotros, como no lo hemos hecho, pues sí, el proceso durará menos. La pandemia saldremos antes de ella. Sin embargo, morirán muchísimas personas que se podrían haber evitado. Luego, cuando nosotros lleguemos a este punto, hará pequeñas fluctuaciones esta curva, pero ya la capacidad del sistema sanitario podrá atender a todas esas personas. Pero como les digo, nosotros hemos decidido que nuestra fase de pandemia dure hasta aquí, más o menos, más cortita, mientras que los países que han tomado medidas, como el caso de Japón, el caso de Singapur o también el caso de China, vemos cómo la pandemia dura más, pero sin embargo su sistema sanitario nunca se ve colapsado y de esa forma se consiguen salvar muchísimas vidas. Y esa es la responsabilidad que tiene este gobierno, que se podría haber salvado miles de vidas si hubiesen actuado de forma responsable. Sin embargo, no lo han querido hacer y ahora no solamente morirán las personas infectadas por coronavirus, sino que también hay mucha gente pues, que tiene un infarto o que tiene un derrame cerebral que no va a poder ser atendida y por lo tanto van a fallecer por culpa del colapso del sistema sanitario. Espero que lo hayan comprendido. Esto es básicamente lo que va a ocurrir en España. Es una aproximación. Algunos a lo mejor dirán, no son 45, ha durado al final 49. Bueno, aproximadamente. Pero este es el escenario que tenemos y es lo que vamos a vivir. Esto es lo que va a ocurrir en España. Nos queda un mes duro por delante, pero muchísima paciencia. Y también decirles que sobre todo sean responsables y que sean solidarios con nuestros médicos y con esas personas que desgraciadamente sí que se van a ver afectadas muy severamente por el coronavirus y van a necesitar que estén camas libres, que hagan respiradores asistidos para salvar sus vidas. Así que colaboremos con nuestros médicos y colaboremos con nuestro sistema sanitario.
Yo no voy a hacer más vídeos del coronavirus, este es el último vídeo que hago sobre el coronavirus, solamente empezaré a hablar del impacto económico que va a tener esto, que va a ser bastante duro también, pero cuando se pase la emergencia sanitaria. Yo ahora no voy a participar del alarmismo ni de la histeria colectiva. Y cuando vean que el número de casos se dispara, pónganse este vídeo en bucle porque ya saben que la previsión es la que es, esto es imparable y esto es lo que nos toca vivir porque no se han tomado medidas previamente. Y también sé que hay muchos, que todo el mundo, yo creo que nos pasa un poco eso, que en cuanto nos duele la cabeza o tosemos un poco, pensamos que ya son los primeros síntomas del coronavirus. Yo llevo 4 días tomándome paracetamol, pero bueno, lo cierto es que es más probable que te duele la cabeza por estar encerrado en tu casa mirando el teléfono móvil que por otra cosa. O sea que si te duele un poco la cabeza, no vayas a urgencias, intenta por favor ayudar a esas personas que realmente están muy mal y que van a necesitar ayuda médica. Y para concluir, quiero decir que para estos días que nos quedan por delante, que son varios, he pensado hacer podcasts históricos, porque durante los últimos días siempre he estado hablando del tema del coronavirus, entonces voy a habilitar una pestaña en Patreon, en YouTube y en iVoox para toda esa gente que colabora con el programa, sugiera temas históricos, y así pues hago podcasts históricos, cambiamos de tema, no estamos todo el día con el coronavirus, y hacemos mucho más ameno este mes que nos queda por delante. Muchísimas gracias por estar ahí, nos vemos. Como saben, el programa En Libertad se financia a través de las aportaciones de sus oyentes. Si desean colaborar, pueden hacerlo en www.patreon.com/Jano García. www.patreon.com/Jano García. La vida de este programa depende de ustedes. Muchísimas gracias.